Hola, mi nombre es Guillermo Alonso Guzmán. Soy uno de los descendientes de mi abuelo Guillermo Alonso Rodríguez. Mi abuelo, cuando vino a Costa Rica, fundó varios negocios. Primero fue la Vieja Lira, luego La Fortuna, luego tuvo La Lonja con un tío y finalmente el Bar Azul, que está aquí en calle 3, avenida 3 San José. Ese negocio empezó como un bar, se fue convirtiendo poco a poco con la incorporación de papá. Lo fue transformando de bar a una tienda de abarrotes. En 1960, con los cambios que se estaba dando en el comercio y las cajas registradoras, se hizo el automercado Los Yoses. Es una familia bastante unida. Mantenemos vínculos con España y costumbres. Mamá nos cocinó y nos hizo guisos españoles muy típicos, como el cocido madrileño, por ejemplo, que siempre lo disfrutamos y mis hijas todavía lo hacen. Bueno, en este caso del tatarabuelo, yo soy la sexta generación, tatarabuelo creo que es, nos viene también a contar mi papá, que fue la persona que fundó el primer beneficio de café húmedo en Costa Rica. Esto se le reconoce en el Museo Juan Santamaría en Alajuela. Ahí está pues documentada esta historia y también, entre otros de sus aportes, que lo pude descubrir en esta tarea que me he estado dando de investigar, en el libro del señor Antonio Castillo Rodríguez, que está en el Museo de Oro en San José, en el tema de las tierras y minerías, donde también se le reconoce que era una persona muy influyente y dio mucho aporte a Costa Rica, también en el tema de las minas y la exportación, empresario en las líneas de ferroviarias. El señor Fernando Blanco Cervantes es quien le dice a él que vaya al sur porque la United Fruit Company va a explotar las tierras del sur para grandes siembras de banano. Entonces él llega a Buenos Aires de Punta Arenas, que en aquel entonces se llamaba Buenos Aires de Osa, que era una pequeña aldea, y después llega a ser primer presidente municipal de Osa. Amplía el cuadrante de Ciudad Cortés, trae la cañería, el servicio de cañería, establece el Palacio Municipal. Con el señor John Keith hace un trato para llevar la primera planta de electricidad a la zona sur. Hay un lugar aquí en Costa Rica que se llama San Isidro de Pérez Celedón y en aquellas épocas papi llegó y lo que puso por medio de un amigo fue un aserradero de sacar madera. A raíz de estar allá, se metió en un proyecto de electrificación para Pérez. Entonces estaba formando una compañía eléctrica. En sí el proyecto estuvo muy bueno y entonces él lo quiso hacer más grande. Ahí fue donde vino que ya no se pudo extender más y fue cuando se lo vendieron que ya lo cogió el ICE de aquí de Costa Rica. Se hizo un baile en la azotea para la Cruz Roja, o sea que todos los fondos recaudados fueron para la Cruz Roja y con ello se compró la primera ambulancia de la Cruz Roja de la Alajuela. Se llamó Teresina, que era el nombre de mi abuela. Papá estuvo involucrado en la directiva de la Cruz Roja, jugó un papel importante. Papá siempre, digamos, le gustó mucho la parte social, cooperando en muchas instituciones. Estuvo también en la parte deportiva, fue presidente de la Liga Deportiva Alajuelense por muchos años, casi por 9, 10 años. Le tocó, el equipo de Alajuela dio la vuelta al mundo. Jugó en Europa, en África, en Asia, o sea que fue una epopeya prácticamente única en el país. Algo fuera de serie en aquella época, que un equipo de Costa Rica viajara a Europa, que viajara a Asia, África, tal, papá era el presidente en ese momento. La prensa libre para la familia Borracé y todos nosotros, sus descendientes, ha sido un enclave importantísimo. El abuelo, primero como fundador, mi tío Andrés Borracé, que con 21 años se convirtió en director de periódico, mi abuelo, mi tío, mi madre, mi hermano Mario, yo en la prensa libre fueron 10 años, mi hermana, obviamente mis tíos, los hermanos de mi madre. La verdad es que éramos un clan prensa libre. Y yo pequeñita desayuné, comí y cené prensa libre
por mucho tiempo. Nuestro padre nos inculcó el trabajo duro, el trabajar con tesón, el ser honestos, y yo creo que eso es una herencia directa de una cultura española. Mi padre, pues gracias a Dios, no la supo inyectar en el ADN de la familia. Una gran herencia, tal vez la herencia más fuerte que nosotros los hijos y los nietos recibimos de él. Fui a ver la fábrica estando quebrada. A mí me interesó inmediatamente, pero habían algunos trabajadores trabajando todavía. Yo vi allí, me inspiré y dije, aquí yo puedo surgir, puedo levantar esta empresa. Y esto fue lo que efectivamente empecé. A los 3 años ya vendía 5 veces lo que se vendió el primer año. Hoy es Grupo Comeca. Él amaba a Costa Rica. Él consideraba que toda su capacidad económica se la debía a las oportunidades que Costa Rica le había brindado y quería contribuir para que el país fuera cada vez mejor. Y entonces decidió que iba a hacer edificios que le dieran albergue a los ministerios que no tenían infraestructura razonable. Quería ayudar a la educación del país, por ejemplo, que para él era muy importante. Él no había tenido la oportunidad de llegar más allá de 3er grado en su pueblo. Y sí, realmente creía que el país podía seguir adelante si tenía educación y si habían buenas oportunidades de trabajo. Somos una familia extendida que aprende de una cultura de mucho trabajo, de mucha solidaridad, de creer en los ideales de apoyar al país, de crear cosas que son de utilidad no solo para la corporación, sino para el costarricense en general, y de una cultura donde uno contribuye al país con lo que puede. Ella es parte de una generación en donde además se benefició de un cambio en las políticas culturales del país que colocan a la música en el centro de la política pública. Entonces se reformula la Orquesta Sinfónica Nacional, la escuela del Conservatorio de Música se vuelve Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica con un currículum que no tenía con claridad. Ella es una parte muy activa en eso. Y además el Estado costarricense empieza a becar a decenas de personas en Europa con el apoyo de Estados Unidos, de países europeos y de la Unión Soviética en esa época. Entonces hay una gran exportación de gente a estudiar que habían sido formados, entre otras personas, por mi madre. Entonces mi madre es una persona que, número uno, aporta a la conversión de la música como una actividad profesional en Costa Rica. Segundo, es una maestra muy importante en la formación de nuevos pianistas. Y ya más en la parte final de su carrera, es una mentora y es una persona muy activa en la generación de conciertos de cámara con jóvenes que estaban volviendo a Europa o estaban preparándose a ir a Europa o a Estados Unidos, y ella tiene una actividad muy intensa en conciertos de música de cámara con estos jóvenes. Mi tío es caso distinto, es un segundo exilio para él, porque de niño había salido de España y después Maduro tiene que venir a otro país, y esos 10 años básicamente ya es una persona que viene con una carrera, digamos, meritoria a nivel de América del Sur, y fundamentalmente ayuda al proceso que ya viene de construcción de la Escuela de Música, y en un momento determinado sí cumple una función muy importante de sostener la Orquesta Sinfónica, que si no hubiera sido por él y su decisión, y digamos, se hubiera tenido que cerrar. Siempre la educación en España ha tenido una calidad y un rigor importante. Yo creo que es lo que nos distingue. Esa calidad, ese rigor. Aquí también, bueno, quizás el modelo el modelo sea más Estados Unidos o la educación estadounidense, pero lo que nosotros ofrecemos a nuestras familias
también es la posibilidad de estudiar en Europa. Creemos que las universidades europeas tienen una calidad excepcional, la vida en Europa a niveles de seguridad, de calidad de vida, es incluso mejor que la que pueda haber en Estados Unidos ahora mismo. Entonces tratamos también de ofrecer esa alternativa, que no lo más importante sea Estados Unidos, y por supuesto nuestros estudiantes, de hecho tenemos estudiantes que van para allá, para aquellas universidades, pero que valoren también esa opción, que creemos que es muy válida y sobre todo que bueno, les va a permitir al final, con un título europeo, trabajar en cualquier país de la Unión. Vine destinado a la comunidad de la Ciudad de los Niños, que es una institución de bien social para niños de escasos recursos, pobreza y pobreza extrema de todo el país, donde se les brinda pues, lo que es una educación técnica. En aquel entonces, cuando yo vine, era prácticamente técnica, donde se les daba las herramientas necesarias en diferentes talleres para que después de 3 años ellos pudieran acceder a trabajar y con eso pues sacar adelante a sus familias. Cuando yo llegué había alrededor de unos 250-300, ahora tenemos capacidad instalada para 500 muchachos. Mi trabajo ahora mismo está muy enfocado en la gestión, en la dirección artística de la compañía lírica. Es un proyecto que había que recuperar. Tuve la tarea cuando asumí el cargo hace un año, un poquito más de un año, de volver a traer la ópera de parte de la compañía lírica después de 5 años de parón. El intercambio cultural es algo natural, es algo orgánico, sobre todo entre países como Costa Rica y España, en donde hay demasiados lazos que nos vinculan. Por supuesto, la cultura es uno de los más evidentes para mí, porque habla de la identidad y no se puede entender Costa Rica sin España, igual que España no se puede entender sin Costa Rica, sin América, ¿no? La historia nos ha vinculado y creo que nos tiende en este momento más puentes que océano. Ese vínculo tan estrecho, no solamente porque tenemos un idioma en común y una historia en común, sino también esa cercanía, esa proximidad de entendernos, de la cultura, del habernos conocido y de ese intercambio que aún existe, es un vínculo, a mi juicio, muy cercano y se nota. Yo por lo menos cuando llegué aquí, digamos, no me sentí, era otro país, pero no me sentí ajena a este país.